Buenas tardes a todos de nuevo, ¿qué tal? Eh, pues vamos a continuar hablando sobre grupos. Recuerden que la clase anterior, déjenme buscar el libro, la clase anterior hablamos un poco de el grupo aquel de 4, ¿verdad? Que en general se generaliza a DN, ¿verdad? Y se llama grupo de simetrías de un polígono regular de orden n, y para más corto, el nombre corto que se le da es grupo diédrico de orden 2n, eso por la cantidad de elementos que tiene. Les decía que siempre que se haga referencia a ese grupo, pues hay que venirse a este capítulo 1, ¿verdad? Que aquí está la descripción de cómo es la notación, qué significa, ¿verdad? Y además una tabla que me dice cuál es el resultado de hacer la operación de cualquier pareja de elementos en el grupo, ¿verdad? Así que siempre que hagan mención del grupo ¿verdad? Hay que tener presente que aquí en este capítulo uno puede hacer referencia, ¿verdad? Para buscar algo que uno no entiende, ¿no? Ok, nos quedamos viendo un poco sobre estas propiedades que estaban aquí al final del capítulo 2, que es en el que estamos, ¿verdad? Introduciendo el concepto de grupo, dando ejemplos, ¿verdad? Y digamos que ya completamos esa parte de hablar de por lo menos estos ejemplos que se consideran como de repente los grupos más importantes y además los que aquí el libro más utiliza, ¿verdad? O sea, ahí van a estar viendo que recurrentemente van a aparecer estos grupos ahí como ejemplos para ilustrar otras propiedades, ¿verdad? Relacionadas con la teoría de grupo, ¿no? Ok, veíamos ahí que acá se comprobaba que en un grupo cualquiera la identidad siempre es única, ¿verdad? Solo hay un elemento de identidad y les hablaba ahí de que pues uno tiene que en esta clase ya irse acostumbrando. En el caso de que no hayan tenido clases todavía así, si ya han tenido clases así con un carácter así bien demostrativo, pues seguramente ya tienen una idea, ¿verdad? De cómo es ese funcionamiento. Pero acá si no, ¿verdad? En esta clase, pues usualmente en la que uno en la carrera comienza a ver esa, digamos, estructura con la que se presentan los problemas, ¿verdad? Que es tratar de imitar las demostraciones de los teoremas que se hacen en los libros, ¿verdad? Y no solo escribir ecuaciones o cálculos que pues es natural que nosotros trabajemos así porque precisamente en clases como, qué sé yo, ecuaciones diferenciales le dicen a uno, resuelva la ecuación, ¿verdad? Y uno hace una serie de cálculos ahí, ¿verdad? Y muestra cuál es el resultado, ¿verdad? Aquí fíjense que siempre se hacen cálculos, ¿verdad? Uno dice, quiero comprobar que la identidad es única, entonces la estrategia usual, ¿verdad? Considero dos elementos que, por ejemplo, ahí en el libro le llaman E y E', considero dos, ¿verdad? Y ok, uno empieza a experimentar. ¿Cómo puedo verificar que realmente solo hay uno? Bueno, asumo que hay dos. Esa es la estrategia típica cuando uno quiere comprobar que solo hay un único elemento en algún conjunto, ¿verdad? Uno asume que hay dos, busca una contradicción. Entonces uno se pone a experimentar, ok, por ejemplo, ¿qué hace uno? Voy a utilizar la definición. Uno dice, como este es un elemento de identidad por la definición, operar, ¿verdad? Cualquier elemento del grupo en el que esté por él, ¿verdad? Me va a dar ese mismo elemento, ¿verdad? Que esa es la propiedad que define la identidad. Si lo hago en el otro orden, ¿verdad? También me da lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, y uno dice, ok, bueno, voy a dejar eso por ahí, por ahora no veo nada. Aquí uno dice, ok, esto es cierto para cualquier elemento del grupo en el que esté trabajando, ¿verdad? Y esto también. Ok, pero bueno, todavía no veo nada. Dice uno, bueno, este otro elemento supuestamente también es una identidad. Entonces uno dice, bueno, aquí podría sustituir, ¿verdad? También en vez de A podría poner este elemento, porque A es cualquier elemento del grupo, ¿verdad? O simplemente volver a escribir estas ecuaciones en vez de con E', ¿verdad? Y decir, ok, si E' también es una identidad, también se satisface esas mismas propiedades, ¿verdad? Y también para todo A elemento de. Entonces aquí uno está haciendo como que cálculo, ¿verdad? Ok, estoy escribiendo un poco de las definiciones,
empieza a analizar, ¿verdad? Yo estoy tratando de buscar una contradicción. Entonces lo que hacen ahí en el libro es que dicen, pero si yo pongo aquí, por ejemplo, como esto es para todo elemento del grupo, y estos dos son dos elementos del grupo, ¿verdad? Estamos diciendo que son dos elementos que tienen esa propiedad que define la identidad. Entonces aquí yo lo podría poner en cualquiera de estas dos igualdades, por ejemplo acá, ¿verdad? Tendría entonces que E por E' sería igual a E', ¿verdad? Eh, y ok, yo lo podría sustituir aquí también, ¿verdad? Y decir, si lo sustituyo aquí, prima por E sería igual a E' también, ¿verdad? Y todavía digo, ok, todavía no veo una contradicción, estoy buscando una contradicción porque estoy asumiendo que tengo dos elementos de identidad y pues quiero llegar a que eso es falso, ¿verdad? Y bueno, fíjense, estoy haciendo cálculos, pero no llego a nada, ok, entonces voy a sustituir aquí también, como esto funciona para todo elemento del grupo y este es un elemento del grupo, yo lo puedo poner aquí también, ¿verdad? Por E' va a ser igual a E y puedo ponerlo aquí también, E' por E va a ser igual a E. Entonces, fíjense, tengo un montón de cálculos y observo y digo, ok, pero E' por E estoy diciendo aquí es igual a E, ¿verdad? E' por E, estoy diciendo aquí, es igual a E. Pero E' por E, independientemente de cuál es E' y cuál es E, son el mismo elemento, ¿verdad? Y estoy diciendo aquí que da E' y por otro lado me da E. Recuerden que cuando estamos escribiendo aquí A por E por A, estamos diciendo que aquí hay una operación binaria, que recuerden que es una función, ¿verdad? Entonces, como es una función, operar dos elementos, ¿verdad? Me tiene que dar el mismo resultado, si no, no sería una función, ¿verdad? Entonces aquí sí tenemos una contradicción y decimos, ok, aquí hay una contradicción con el hecho de que esto es una operación binaria y por tanto entonces la única forma que esto sea cierto es que este elemento E' sea el mismo E, ¿verdad? De manera que E' por E sea igual a E' por E, independientemente de cuál de las definiciones esté utilizando aquí. Entonces fíjense, todo esto que escribí aquí es una serie de cálculos, podríamos decir, de argumentos, pero no se considera una demostración como presentable. Uno dice, ok, ya llegué a la argumentación y entonces ahora voy a escribir una prueba. Entonces déjenme abrir lo escribo. De repente en LaTeX, un editor de LaTeX, ya se voy a abrir, a mí me gusta utilizar este LeX para escribir algo ahí con símbolos matemáticos. Ya saben que hay varios editores de LaTeX, incluso en línea. Este es uno. Si quieren, pruébenlo a ver si les llama la atención. Entonces digo, ok, voy a utilizar lo que escribí ahí o los cálculos que hice aquí para realmente escribir una demostración. Digo, ok, supongamos y empezamos a escribir, ¿verdad? Que esos dos elementos, E y E', ¿verdad? Elementos de G son dos elementos de identidad. Entonces comienzo con lo que dije aquí, ¿verdad? Eso significa, entonces ya fíjense que ya no es necesario volver a escribir todo. Al final observamos que utilizamos esta igualdad aquí, utilizamos esta parte de aquí, y en este caso utilizamos estas dos, ¿verdad? Entonces decimos, ok, como A, ¿verdad? O como E es identidad, ¿verdad? Entonces, escribo lo que utilicé aquí. A por E es igual a para todo A en G, ¿no? A por E es igual a para todo A, ¿no? En G, ¿no? Y este editor de LaTeX lo que tiene es que está programado desde un punto de vista que uno va como escribiendo y al mismo tiempo más o menos viendo cómo va a quedar el documento al final. Ya después uno ejecuta el código que se va viendo aquí, se va como autogenerando. Típico código de látex, ¿verdad? Y después me aparece entonces el PDF que normalmente uno obtiene cuando trabaja aquí en látex. Si no han utilizado látex, pues en algún momento ahí van a ir viendo que también uno tiene que acostumbrarse porque se ha vuelto como el estándar para escribir documentos en matemática.
Word ahora realmente creo que incluso tiene incorporado poner código de látex, por ejemplo, para que la ventaja es que se vuelve más rápido todo, porque cuando uno escribe código, eso es más rápido, ya cuando uno se sabe los comandos por lo menos, es más rápido en Word, casi todo es dando clic, ¿verdad? Ok, quiero insertar tal cosa, entonces, de hecho aquí fíjense que tiene esas opciones, ¿verdad? Bueno, una ventaja de látex es que no puede ir escribiendo más rápido. Ok, utilizamos eso y entonces después dijimos, bueno, como esto es para todo A en G, podría poner en particular E', ¿verdad? Entonces, bueno, voy a escribir en particular E', ¿verdad? Por E sería igual entonces a E', ¿verdad? Que estoy utilizando esto de aquí, sustituyendo en vez de A, E', ¿verdad? Entonces, continuamos redactando, ok, con esto fíjense como que resumí estos cálculos que hicimos acá. Entonces, ahora resumamos esta parte. Ok, por otro lado, como E' también es un elemento de identidad, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Se cumple lo que utilizamos, se cumple esto de aquí. E' por A es igual a para todo A en G. ¿Verdad? E' por A igual a para todo A en G. ¿Verdad? ¿Ok? Y nuevamente, en particular, ¿verdad? Como eso es para todo A, eso implica que si yo puedo poner aquí en vez de A, puedo poner E, ¿verdad? Particular, E', E, a la, ahí su micrófono. Y pues eso fue lo que concluimos aquí. E' por E es igual a E. Y entonces observamos, pero, entonces podemos concluir, pero como el producto, podríamos decir, así como recuerden que cuando no se especifica cuál es la operación binaria en el grupo, se dijo anteriormente que la íbamos a denotar así, solo escribiendo un elemento a la par del otro, como normalmente denotamos la multiplicación, ¿verdad? Y a la operación le vamos a llamar producto o multiplicación, cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, como el producto es una operación binaria, o sea, una función, esto implica, ¿verdad?, que E' por E es igual a E', E' por E es igual a E, ¿verdad? Entonces, también sería por transitividad de la igualdad, pero bueno, esas propiedades de igualdad como que se dan como por hechas, digamos, de tanto que uno las utiliza. Esto implica que tiene que ser igual a E', ¿verdad? Por tanto, la identidad es única. ¿Sí? Es única. Porque asumimos que hay dos, ¿verdad? Pero realmente comprobamos que son el mismo. Entonces, no hay dos, ¿verdad? Solo hay uno, ¿verdad? Y entonces, esto que escribí aquí, ¿cierto? Lo voy a que se mire bonito como documento de látex, así. Esto que escribí así, aquí, si se fijan, ya se parece más a lo que escriben en un libro, ¿verdad? Lo único quizás, fíjense que en los libros, por ejemplo, no se acostumbra a combinar muchos símbolos con oraciones. De repente en un libro aquí dirían para todo escrito en vez de el símbolo para todo, ¿verdad? Esas son algunas reglas, dependen mucho de estilos, de gustos de las personas y bueno. Pero ahí, si ustedes se ponen a leer algún libro titulado algo como cómo redactar demostraciones matemáticas, por decir algo. Entonces ahí el autor le da a uno como una serie de pautas en base al estilo que él tiene, ¿verdad? Pero como les decía la vez pasada, lo mejor es tratar de imitar a los expertos que son estos, los que escriben estos libros, ¿verdad? Famosos en cada área. Por ejemplo, aquí fíjense, él no escribe el símbolo para todo, sino que dice la palabra, for all es para todo, y no escribe el símbolo pertenece a, sino que dice elemento de para todo A, elemento de G, o para todo A en G, de manera más corta. Entonces, ahí como que está diciendo, ok, este autor tiene ese estilo de no combinar, ¿verdad? Texto con símbolos estos que son como bien estrictos para matemáticas, ¿verdad? Pero fíjense que eso es un poco a veces contradictorio porque una ecuación realmente es un símbolo estricto también para matemáticas, entonces, y aquí sí se ven igualdades, ¿verdad? Entonces, hay veces que es inevitable eso, ¿verdad?
sería bien tedioso tener que estar escribiendo las ecuaciones textualmente, ¿verdad? Entonces, por eso yo hay veces que, bueno, uno conforme ya va ganando experiencia, como les digo, como que va tomando al final su estilo. Y pues, por lo menos ahorita que ustedes están de estudiante, ¿verdad? En estas clases, pues hay que seguir las reglas de cada profesor, ¿verdad? Hay profesores que son bien estrictos en algunas cosas, hay otros que no tanto, entonces depende de cada quien realmente, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto sí ya es como, se considera más como una demostración bien redactada, a pesar de que para poderla escribir tuvimos que hacer algunos cálculos, ¿verdad? Que es como lo usual, que si a mí me dicen resuelva tal ejercicio, esto es lo que uno espera ver, ¿verdad? Cuando uno le dicen resuelva tal cosa, ¿verdad? Pero en estas clases no. Aquí, si me dicen demuestre que el elemento de identidad es único, entonces lo que se espera ver es esto. Ustedes escriban, ¿verdad? Y digan, ok, supongamos tal cosa, y que vayan argumentando y fundamentando lo que van escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los argumentos? Pero como el producto es una operación binaria, esto es una justificación de que estos dos tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces uno no solo tiene que ir escribiendo, sino justificando lo que va diciendo, ¿verdad? Entonces, esta, como podríamos llamarle habilidad o competencia, ¿verdad? Es algo que se espera que todo matemático aprenda en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo se va aprendiendo? Realmente en la mayoría de carreras de matemáticas, poco a poco, ¿verdad? Clase con clase uno va redactando. Al inicio pues, no son muy buenas las demostraciones que uno escribe, pero ahí poco a poco va mejorando. Los profesores lo van corrigiendo, a uno le van ayudando, ¿verdad? Para ir mejorando. Y pues ya cuando uno sale de la carrera ya tiene por lo menos un estilo, ya más o menos escribe demostraciones. Y si hace posgrado, ¿verdad? Maestría, doctorado, pues ahí sí ya va agarrando más práctica todavía, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Especialmente ya hoy les voy a asignar una primera tarea. Entonces vayan tratando de hacer este tipo de cosas. Como les digo, uno, fíjense, lo que hice ahorita no es ponerme a escribir de un solo esto, ¿verdad? Porque para poder escribir esto uno tiene que hacer varios razonamientos lógicos. Entonces lo usual es que uno haga como que lo lógico ahí escribiendo, ¿verdad? Rayando papel, usando papel lápiz. Y una vez que ya lo tiene, uno dice, ok, ya vi aquí qué es lo que pasa. Entonces ahora sí voy y lo escribo, ¿verdad? Y eso es lo que se espera que se vea, ¿verdad? Incluso si ustedes ya usan látex, pues tienen tiempo, pues si escriben las tareas en látex, pues mucho mejor, ¿verdad? Si uno va practicando también, pero eso yo no lo exijo, ¿verdad? En las tareas, con que me muestren en papel y lápiz y foto, ¿verdad? De lo que trabajaron es suficiente, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces les mencionaba eso especialmente porque ya van a tener que pronto entregar una tarea. Aquí hay otras propiedades, fíjense, dice, esto es de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y aquí está bien explicado, y estos argumentos que hacen aquí no son complicados. Fíjense, dice, en un grupo, las leyes de cancelación se refiere a esto, si B por A es igual a C por A, entonces como que se puede cancelar la A, que está en la derecha, ¿verdad? Entonces B es igual a C. Y viceversa, ¿verdad? Si A por B es igual a A por C, como la A está ahí a la izquierda, entonces la puedo cancelar, ¿verdad? Noten que esto es algo que uno daría como un hecho, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a hacerlo con los números reales, pero recuerden que aquí estamos en un ámbito mucho más general en el que muchas cosas puede que no funcionen, ¿verdad? Entonces, eh, un tip o una super consejo aquí es no hay que asumir nada, ¿verdad? De las cosas que uno ya sabe, pero en los reales pasa tal cosa o en los espacios vectoriales pasa tal cosa, no. Aquí las únicas reglas que tenemos son las definiciones que nos van dando y una vez que uno va teniendo teoremas, entonces ya esto yo ya la puedo utilizar, ¿verdad? Esto viene siendo como una propiedad que yo la puedo utilizar. Antes de haberlo demostrado, o por lo menos visto por aquí en el libro, entonces yo no lo puedo utilizar, ¿verdad? Esa es más o menos la idea de cómo funcionan las teorías en matemáticas, ¿verdad? Así que aquí lo que hacen pues nuevamente es que redactan una demostración de eso. Solo veamos así por encimita para ver si hay algún argumento raro. Dice, bueno, supongamos que B por A es igual a C por A.
y a lo que se quiere llegar, están asumiendo esto, y a lo que se quiere llegar es que B es igual a C. Sea A' dice el inverso de A. ¿Por qué se puede asumir esto? Porque estamos en un grupo. Entonces, una de los incisos de la definición es que todo elemento tenga un inverso, ¿verdad? Aquí dice, bueno, sea A' un inverso de A, ¿verdad? Tenemos como que justificación para poder decir eso. Entonces dice, si multiplico a la derecha por A', ¿verdad? En esta ecuación, multiplico a la derecha por A', ¿verdad? Está agregada a la derecha. Entonces la propiedad asociativa dice, me permite pasar de acá para acá, ¿verdad? Aquí lo único que se hizo fue como mover los paréntesis, ¿verdad? Estaban aquí al inicio, ahora se pusieron acá, aquí estaban al inicio y ahora se pusieron acá. Otra cosa que se puede utilizar porque es parte de la definición de grupo, ¿verdad? Me permite asociar, ¿verdad? Luego dice como A' es el inverso de A, entonces A por A' es la identidad, ¿verdad? Es la definición de inverso, ¿verdad? Que es otro elemento que operado con el primero me da como resultado la identidad. Entonces, esto es la identidad y esto es la identidad también, ¿verdad? Entonces, esto de acá implica esto de acá, ¿verdad? B por la identidad va a ser igual a C por la identidad. Pero B por la identidad es B, ¿verdad? Y C por la identidad es C, ¿verdad? Porque así está definida la identidad. Y eso era a lo que se quería llegar, ¿verdad? Que B es igual a C. Entonces, fíjense, como que el chiste de estas demostraciones es que solo tenemos una cantidad limitada de reglas. No tenemos, por ejemplo, todas las propiedades de números reales o todas las cosas que ustedes ya saben de otras clases anteriores. No las podemos asumir. Solo tenemos una definición que es bien simplona, ¿verdad? Solo tiene estos requisitos, ¿verdad? Y entonces estas son las herramientas que tenemos hasta ahora que podemos utilizar. Y como les digo, conforme se van comprobando algunas, como esta, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos más herramientas por lo menos y las puedo utilizar si yo, por ejemplo, tomo un problema del libro. Entonces como aquí en el capítulo ya se comprobó esto, yo lo puedo utilizar como una herramienta. Si me sirve para algo, lo puedo utilizar, ¿no? Aquí prueban también, fíjense, son pruebas bien cortitas, ¿verdad? Realmente mucho es lo que hay que hacer. Dice, los inversos son únicos también. Y la prueba es bien sencilla, ¿verdad? Por cierto que acá eran dos cosas, ¿verdad? Pero aquí dice, similarmente, se prueba la otra, ¿verdad? Solo que en vez de multiplicar por la derecha, el inverso por la derecha, se hace por la izquierda. Esto sí, algo parecido que ustedes han hecho a esto, es en la clase de vectores y matrices, álgebra lineal. Recuerdan ahí en el primer parcial cuando le introducen a uno las matrices, ¿verdad? El concepto de matriz, le piden a uno compruebe tal propiedad, ¿verdad? Cosas como, digamos que es verdadero y falso y que me digan, dígame si es cierto que E por A transpuesta por A al cuadrado es igual a no sé qué, A transpuesta por A, no sé, me lo estoy inventando, ¿verdad? Imagínense que fuera algo de verdadero y falso. Entonces uno lo que hace es que, ok, voy a tomar aquí lo que está a la izquierda, voy a ver si puedo llegar a lo que está a la derecha para ver si es cierto o no, ¿verdad? Así como lo escribí, creo que esto es falso, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, para simplificar este tipo de expresiones allá en vectores, la cantidad de reglas también era bien limitada, ¿verdad? Uno tenía que tener bastante cuidado, por ejemplo, con no conmutar elementos, ¿verdad? Porque la multiplicación de matrices no conmuta, ¿verdad? Entonces, B por A no es lo mismo que A por B. Cosas así, ¿verdad? Uno ahí, fíjense, tenía restricciones. Entonces acá pasa eso, ¿verdad? Que uno tiene bastantes restricciones. Las únicas reglas que tenemos, como les digo, son las definiciones y teoremas que se vayan comprobando, ¿verdad? Entonces, me parece mucho a esto, ¿verdad? Que se hacía ya en esa clase de vectores y matrices, ¿no? Ok, entonces ya podemos utilizar que los inversos son únicos, que la identidad es única y que se da esta propiedad de cancelación, ¿verdad? Aquí para cerrar el capítulo, déjenme ver, creo que esto es lo último de lo que hablan aquí. Hay otra propiedad más, ya después ya hablan un poco de historia. Para cerrar el capítulo, primero dicen que como ya se comprobó que el inverso es único, entonces es bueno como ponerle un nombre, una notación.
Y la notación que se utiliza es la misma que se utiliza para la inversa de una matriz. ¿Verdad? Entonces, siempre que veamos G a la menos 1, representa el inverso del elemento G. ¿Verdad? Bueno que no se hayan inventado un nuevo símbolo aquí, ¿verdad? Porque eh, es tedioso, ¿verdad? Tener que estar lidiando con nuevas notaciones. Pero pues aquí se utiliza una notación usual, ¿verdad? Que es la que se utiliza para denotar la inversa de una matriz. Lo otro es que dice que cuando se opera un elemento una cierta cantidad de veces, ahí sí no va a haber problema con asociar y con conmutar y eso, ¿verdad? Entonces, que si yo opero un elemento n veces, lo podemos denotar como g a la n. ¿Okay? Y entonces se está introduciendo como la notación esta de exponentes, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado que hay algunas propiedades de exponentes, nuevamente, que nosotros estamos acostumbrados a utilizar de repente, que aquí puede ser que no funcionen. Entonces, dice, por definición vamos a hacer que G a la 0 represente la identidad. Así como en las matrices pasaba también eso, ¿verdad? La matriz, cualquier matriz elevada a la 0 era la matriz identidad. O en los reales era un real a la 0, distinto de 0, ¿verdad? Iba a ser igual a 1. ¿Verdad? Entonces acá se define como cualquier elemento del grupo elevado a la 0 como la identidad. ¿Verdad? Si el exponente este es negativo, entonces aquí lo ponen así con valor absoluto, pero está mejor visto aquí en este ejemplo. Un exponente negativo aquí lo que representa es el inverso del elemento operado esa cantidad de veces. Como aquí el entero negativo es menos 3, significa que esto representa que el inverso del elemento g lo vamos a operar 3 veces. O sea, sería g inverso por g inverso por g inverso, 3 veces. Cosas que no se van a permitir aquí van a ser exponentes que no sean enteros. Por ejemplo, así como dicen acá, algo como g a la 1 medio, aquí no tiene sentido, ¿verdad? O sea, aquí en grupos no tiene sentido, por ejemplo, decir, si un elemento operado 2 veces me da la identidad, de repente uno esperaría como hacer algo como, bueno, entonces el elemento va a ser más o menos la raíz de la identidad, ¿verdad? Esto no tiene sentido aquí, ¿verdad? Esto es una propiedad que funciona en los reales, ¿verdad? Entonces, cuando acá que se define esta notación de exponentes, los únicos exponentes que van a ser válidos aquí van a ser los enteros, ¿verdad? Solo exponentes enteros van a tener sentido. Si es positivo el entero, pues significa esto, ¿verdad? Operar el elemento n veces. Si es 0, pues representa la identidad. Y si es negativo, ¿verdad? Representa operar el inverso del elemento, la cantidad de veces que se exprese ahí, ¿verdad? En este caso, más menos 3, el inverso de g operado 3 veces, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí dice, ok, estas propiedades de exponentes se cumplen, que por suerte son conocidas, ¿verdad? Cuando opero el mismo elemento con diferentes exponentes, copio el elemento, sumo los exponentes. Esto se cumple porque tenemos la propiedad asociativa y como es el mismo elemento, pues no hay problema con agruparlos como nosotros queramos, ¿verdad? Y similar aquí, ¿verdad? Algo que no se cumple es esto. Fíjense que esta es una propiedad que nosotros sí estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, noten por qué no se cumple. Es similar que con las matrices, ¿verdad? Nuevamente, como no tenemos la propiedad conmutativa, entonces esto n veces, a por b, n veces, representa operar a por b, por a por b, por a por b, ¿verdad? N veces, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Que es a la n por b a la n, a la n por b a la n, significa que primero voy a operar a n veces y después voy a operar b n veces, ¿verdad? Entonces sería, déjenme cerrar esto, ya no lo ocupo. Voy a cerrar todo lo que no ocupo aquí para no confundirme. Ok, esto lo vamos a pasar por acá. Ok, entonces a a la n significa operar a n veces, ¿verdad? A por a por a por a, n veces, ¿verdad? Y b a la n significa operar b, ¿verdad? N veces, b por b por b por b, n veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto aquí no es igual? Porque no podemos conmutar los elementos.
Y los podemos asociar como nosotros queramos, ¿verdad? O sea, poner paréntesis, cambiar paréntesis, o quitar paréntesis a donde uno quiera, pero no podemos conmutar, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, esto lo podríamos asociar así, ¿verdad? A por B por A, por B por A y así. Por ejemplo, podríamos hacer eso, ¿verdad? Pero no hay forma de pasar las A todas a la izquierda, como aquí, y las B todas a las derechas, como acá, ¿verdad? En esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos conmutatividad, ¿verdad? Entonces, al final, eso significa que esta propiedad no funciona, ¿verdad? En general. ¿Cuándo sí va a funcionar? Si el grupo tiene la propiedad conmutativa, como decíamos la vez pasada, si el grupo es abeliano, ¿verdad? Y si se puede conmutar, pues ahí sí, ¿verdad? Va a funcionar esta propiedad. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Se introduce la notación de exponentes acá, pero tiene algunas restricciones, ¿verdad? Solo se admiten elementos enteros como exponente, ¿verdad? Y algunas propiedades que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en los reales no funcionan, ¿verdad? ¿Qué otra no funciona? Bueno, por ejemplo, teníamos una que decía el inverso de A, ¿verdad? Era 1 sobre A. Eso aquí no funciona, no tiene sentido, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos definida una división, grupo, ¿verdad? Solo tenemos una operación, que es el producto, ¿verdad? A por B. Y entonces no tenemos una forma de definir, voy a hacer división, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? O por lo menos no es que no tenemos una forma, sino que la definición no me lo da, ¿verdad? Y entonces pues no puedo utilizar algo que no esté en la definición, ¿verdad? Eh, así que ojo con eso, ¿verdad? Otro detalle aquí que mencionan con respecto a la notación es que recuerden que se dijo que para denotar la operación del grupo, cuando no se diga cuál es la operación, esta es la simbología que se va a utilizar, ¿verdad? Solo poner un elemento a la par del otro. Pero hay grupos que son bastante conocidos, como los reales con la suma o matrices con la suma, Rn con la suma. La vez pasada hablamos de aquel Un o Zn con la suma, módulo n, ¿verdad? Entonces, en esos casos no es conveniente escribir las cosas así, no que escribirlas como suma, ¿verdad? O sea, sería confuso que en los reales con la suma, ¿verdad? En el grupo de los, para acá, en el grupo de los reales, ¿verdad? Con la suma, nosotros tengamos que escribir, por ejemplo, digamos la expresión a al cuadrado por b, ¿verdad? Y que esto me denote qué sería a al cuadrado. Según lo que dijimos ahí, ¿verdad? Esta notación lo que representa es operar el elemento a dos veces. Entonces, sería tedioso que esto representara a más a, ¿verdad? O sea, operar a dos veces, ¿verdad? Y que además esto representara operar esto con B, o sea, sumado con B, ¿verdad? Fíjense, sería bien feo, hasta raro se miraría, ¿verdad? Que esto fuera igual a esto, ¿verdad? Entonces, como este grupo utiliza una operación que es bastante conocida, la suma, entonces aquí no conviene utilizar esta notación, ¿verdad? Sino algo más usual, que sería decir, bueno, en todo caso, A más A, yo lo puedo escribir como dos veces A, ¿verdad? Entonces la notación que se utilizaría, en vez de decir A al cuadrado, para operar dos veces A, mejor digo, eh, dos veces A, ¿verdad? Que esto sí también representa operar dos veces A, ¿verdad? Entonces, cuando los grupos se sabe que tienen una operación conocida, que uno ya la maneja, ¿verdad? Y que es una suma, entonces no vamos a utilizar estas notaciones, sino que vamos a utilizar esto. ¿Qué dice? Bueno, en vez de escribir A por B, vamos a escribir A más B. En vez de escribir la identidad como E o como 1, ¿verdad? Noten que en los reales, pues la identidad, en vez de llamarla E, le llama 1 directamente, ¿verdad? En el mismo aquel grupo UN, en vez de escribir E para la entidad, escribo 1, ¿verdad? Pero si el grupo es con una suma, pues en vez de llamarle E o 1, le llamo 0, ¿verdad? Que por ejemplo es la identidad en los reales con la suma, ¿verdad? El 0. Entonces no tendría mucho chiste, por ejemplo, decir, vamos a denotar la identidad como E, de manera que A más E sea A. Se ve un poco raro esto, ¿verdad? Entonces, no, aquí utilizamos lo conocido, que es que la identidad es el 0, ¿verdad? Entonces lo escribo de la manera
conocida, ¿verdad? A más la identidad es A, ¿verdad? A operado con la identidad es A. Bueno, si uno se acostumbrara a verlo así, pues no habría problema, pero esto podría generar confusión, ¿verdad? Esto implicaría que si fuera una ecuación en los reales, esto implicaría que E tiene que ser cero al final, ¿verdad? Pero, o sea, que uno se puede acostumbrar. Pero ¿para qué ponerle otro nombre si ya sabemos que es cero, ¿verdad? ¿Qué más? Los inversos acá se denotan así, como se acaba de decir, ¿verdad? Pero acá no conviene, aquí se denota como el opuesto, ¿verdad? A operado con el opuesto, A sumado con su opuesto me da cero, que es la identidad. Y aquí A operado por su inverso me da 1 o E, ¿verdad? Según el grupo que esté, y que es la identidad. Como les decía ahorita, en vez de utilizar esta notación de exponentes, pues mejor utilizar esta notación de múltiplos, ¿verdad? Operar n veces A en una operación que es una suma, pues me conviene más escribirla así, que es lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Y aquí dicen cociente, esto sería lo más parecido a una división, ¿verdad? Operar A por el inverso de B. En los reales sería lo mismo que A entre B, ¿verdad? Entonces es como lo más parecido a un cociente realmente, ¿verdad? Una división. Pero en esta notación de suma, pues no me conviene escribirlo así, por lo que dijimos aquí arriba, sino escribirlo como una resta, ¿verdad? Ok, básicamente esto es lo que dice acá al final del capítulo, ¿verdad? Que hay situaciones en las cuales no conviene utilizar estas notaciones multiplicativas, digamos, sino estas notaciones aditivas, ¿verdad? Y aquí hablan de grupo multiplicativo o grupo aditivo, según refiriéndose a eso, ¿verdad? Reales con la suma, enteros con la suma, matrices con la suma, ¿verdad? ZN con la suma, etcétera. Ok, aquí comprueban otra propiedad, es bastante cortito, fíjense la prueba, pues solo veamos qué es lo que dice. Para dos elementos en un grupo, el inverso de A por B es B inverso por A inverso. Esto es bueno también que sea así porque, si recuerdan, esto lo cumplían las matrices también, ¿verdad? Entonces, no está tan mal, digamos, que sea algo que por lo menos ya es algo conocido, ¿verdad? Recuerden que estamos con un concepto nuevo, que es el de grupo. Hay muchas cosas nuevas, pero es bueno ver que hay algunas cosas que sí se parecen a lo que uno ya ha trabajado anteriormente, ¿verdad? Al final aquí hacen como les digo, este autor le gusta mucho dar datos históricos. Yo les recomiendo que los lean, son bastante interesantes, muchos relacionados con lo que se está trabajando, ¿verdad? Hay otros que él solo los da como, eh, vea, esto es interesante, y quizás no tenga tanto relación con lo que se está trabajando ahí, ¿no? Ok. Eh, bueno, les voy a dejar, los voy a poner ahí en el campus, ¿verdad? Una tarea que va a consistir de unos cuantos de los ejercicios que están aquí, ¿verdad? Les decía que ustedes podían ir adelantando, haciendo algunos de los impares, porque usualmente lo que hago es que escojo unos cuantos de los ejercicios impares que están aquí en el capítulo, que yo crea que vale la pena, ¿verdad? Que los hagan, que los intenten, ¿verdad? Hay una variedad de ejercicios aquí, vamos a ver en este primer capítulo, hay como 40, creo, 50 ejercicios. Entonces, y hay un poco de todo, ¿verdad? Hay algunos que son sencillos, hay otros que son más o menos, y hay otros que sí tienen su buen grado de dificultad, ¿verdad? Entonces, eh, normalmente, fíjense que trato de variarlo un poco, ¿verdad? Para asignar ese tipo de ejercicios. Pero hay problemas que uno que ha estudiado más o menos esto, pues se detectan como que, ok, yo me acuerdo que ese problema era bien enredado, entonces no, eso no lo voy a preguntar en una tarea, o de repente tal vez en una tarea así, ¿verdad? Pero no en una prueba, por ejemplo, no en un examen, porque no sabe qué tanto puede costar, ¿no? Incluso aquí habla él de que algunos ejercicios de los que pone aquí son sacados de competencias como olimpiadas y cosas así, ¿verdad? Entonces, en verdad hay algunos que se pueden enredar, ¿verdad? Entonces, les digo eso porque no se estresen tanto en el sentido de, pucha, no me sale este problema, no le hallo por dónde, ¿verdad?
Ahí, entonces, fíjense, lo que sí es que la mayoría de problemas que aparecen en estos libros de álgebra, eh, hay algunos que son hasta como famosos porque se consideran como clásicos. Se pueden encontrar y ahí es de ponerse como a investigar, ¿verdad? Y no hay problema, eso de hecho es una habilidad que uno de matemático también tiene que tener, ¿verdad? Ok, tengo un problema enfrente, ya lo intenté, no hay o qué hacer, voy a ver qué encuentro por aquí, ¿verdad? A ver si me hallo algo. O busco en otro libro, solo que fíjense que cuando uno hace eso, de buscar en un libro, de buscar en internet, hay que tener cuidado con la notación que se utiliza. Uno, hay que tener cuidado con las definiciones que se utilizan. Hay muchas teorías en matemáticas en las que hay propiedades que son o proposiciones que son equivalentes. Queriendo decir, por ejemplo, si uno tiene, digamos, dos teoremas y se prueba que esos dos teoremas realmente son equivalentes, o sea que uno implica el otro y viceversa. Eso quiere decir que uno puede utilizar cualquiera de los dos. Entonces, pasa que hay algunos autores, ¿verdad?, de estos libros de matemáticas, que, bueno, dicen, ah, no, pero es que a mí me gusta más utilizar esto como definición. Y entonces, si comienza, déjame escribir un poco, digamos que tenemos dos definiciones, ¿verdad? Definición 1 y definición 2. Se comprueban, los mismos matemáticos lo comprueban, que las dos son equivalentes, o sea que da lo mismo definir eso así que así. Ah, bueno, entonces viene un autor de un libro, ¿verdad? De un libro uno, ¿verdad? Y dice, no, para mí esto va a ser definición. Y entonces en el libro yo voy a dejar esto como ejercicio, ¿verdad? O lo pongo a veces como teorema, ¿sí? Partiendo de esta definición. Pero no, viene otro autor, ¿verdad? Que dice, no, bueno, son equivalentes, realmente a mí me gusta más comenzar dando esto como definición y dejo esto como ejercicio o lo doy yo mismo como teorema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede encontrarse de repente cuando está trabajando un problema que hacen las cosas bien sencillas y uno dice, ah, pero ahí solo dijeron que por tal cosa ya estuvo, ¿verdad? Yo he estado batallando y no llego a nada, ¿verdad? Ah, pero de repente aquí se hizo así rápido porque la definición se tomó de una manera que era conveniente, por lo menos para ese problema, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Cuando los autores definen ejercicios aquí, lo hacen planeando los ejercicios, ¿verdad? En base a las definiciones que se dieron, perdón, en base a los teoremas que ya se comprobaron, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso cuando uno busca problemas así en otros libros o en internet, que no está mal, eso no está mal hacerlo, ¿verdad? De hecho, yo los motivo a que lo hagan cuando se traben en un problema, pero que tengan ese cuidado, ¿verdad? De que los autores comúnmente hacen esto, ¿verdad? Especialmente cuando vienen de diferentes escuelas, de repente este autor es de algún europeo, de la escuela francesa, por decir algo, y este es un gringo, como les decimos nosotros, y tal vez no está basado en las mismas ideas de este, ¿verdad? Entonces, es bien común que pasen este tipo de cosas, ¿verdad? Así que tengan cuidado con eso, ¿verdad? A la hora de buscar recursos así en línea, ¿verdad? Ok, con esto entonces fíjense que ya por lo menos cubrimos un capítulo, como les digo, les voy a dejar una tarea sobre esto y de paso ya tenemos como para hacer una primera prueba para evaluar estos primeros conceptos presentados en este capítulo de grupo, ¿verdad? Sobre la definición, operaciones binarias, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer el próximo, podría ser jueves. Yo prefiero utilizar los días de clase, ¿verdad? Para que no haya problemas con otras clases y que tengo examen de otra clase y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, sería, creo que ideal el próximo jueves para que tengan como más de una semana para prepararse, ¿verdad? Entonces ahí esperen que más tarde hoy, ¿verdad? Les ponga cuál va a ser la tarea y además ahí de paso les voy a confirmar esa fecha para la primera prueba, ¿verdad? Eh, no sé si tienen alguna consulta antes de continuar. Voy a empezar a hablar un poquito ya de este siguiente capítulo.
Eh, Vamos entonces al siguiente capítulo. Fíjense que aquí hablan de grupos finitos, subgrupos. Eh, Fíjense que la teoría de grupos normalmente se divide, clasifica de diferentes maneras. Una de las formas en que se clasifica es con respecto a la cantidad de elementos que tiene el grupo. Como nosotros vimos, habían grupos finitos como aquel UN, ¿verdad? Como ZN, ¿verdad? Como el mismo DN, ¿verdad? Estos son grupos finitos. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad finita de elementos. Pero también habían grupos infinitos, ¿verdad? Los enteros, ¿verdad? Los reales, matrices de 2 por 2, ¿verdad? Con componentes reales, etcétera, ¿verdad? Estos son grupos infinitos. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad infinita de elementos. Entonces, una forma de dividir, digamos, la teoría de grupos es, por un lado, considerar, estudiar, ¿verdad? Grupos finitos. Por otro lado, considerar, estudiar estos grupos infinitos, ¿no? Hay muchas propiedades, ahí van a ir viendo conforme vayamos avanzando en el libro. Hay muchas cosas que solo se cumplen para grupos finitos y para grupos infinitos no, ¿verdad? Hay propiedades que solo van a funcionar aquí, pero no van a funcionar en el otro lado, ¿verdad? Funcionan acá, pero acá no. Y sí hay algunas propiedades que funcionan para todo grupo, ¿verdad? Pero como les digo, hay una forma de dividir el estudio de la teoría de grupos es en base a la cantidad de elementos que ellos tienen, ¿verdad? eh, Aquí entonces comienzan a definir algunos términos para comenzar a hablar de, por ejemplo, grupos finitos. Lo primero que se define es el orden. ¿Qué es el orden? Aquí se le llama orden a la cantidad de elementos, ¿verdad? A lo que nosotros normalmente, perdón, le llamamos cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene, ¿verdad? Y entonces aquí a eso le vamos a llamar orden, ¿verdad? Denme un minuto, solo me voy a mover que aquí van a hacer un poco de ruido ahorita. Entonces me voy a cambiar de posición, denme un minuto. Ok, aquí vamos a estar mejor. Entonces, fíjense, les decía, la teoría de grupos se suele como dividir en varias formas y una de ellas es con respecto a la cantidad de elementos que tenga el grupo, ¿no? Entonces aquí se define, por ejemplo, el orden de un grupo como la cantidad de elementos que tiene, o sea, su cardinalidad vista como conjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este grupo depende del n, cuál es el orden que tenga. Si recuerden, habíamos hablado, por ejemplo, de U8, por decir algo. Perdón, y este tenía 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Ah, bueno, tiene 4 elementos. Entonces decimos que la cardinalidad de U8 o el orden ya desde el lenguaje de grupos, el orden de U8 es 4. O sea, tiene 4 elementos, ¿no? Aquí en general, pues, hay una función pi de Euler
que me dice la cantidad de enteros relativamente primos menores a n, se suele denotar como phi de n. Pero esa es una función ahí, bueno, dentro del mundo de matemáticas es bastante conocida, ¿verdad? Pero en general no tanto, ¿verdad? Aquí por alguna razón la n me sale casi igual que la u, la mejor. un phi de n, ¿no? Si quieren información de esa función, ahí en el libro más adelantito va a aparecer, ¿verdad? Pero la googleamos rapidito. Función phi de Euler. Phi de n se define como la cantidad de enteros positivos menores o iguales que n y coprimos, le dicen aquí, a relativamente primos con n, ¿verdad? Es precisamente cómo se definió, ¿verdad? Este grupo, ¿verdad? Los enteros relativamente primos con n y menores que el n, ¿verdad? Entonces, un en general tiene esta cantidad de elementos, ¿verdad? Uno podría hacer unos cuantos ejemplos, hacer, por ejemplo, U20 y decir cuántos elementos tiene U20, U30, ver cuántos elementos tiene U30 y así, ¿verdad? Zn, recuerden que eran enteros desde 0 hasta n-1, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos elementos hay aquí? Hay n, ¿verdad? Entonces, en Zn, el orden de Zn es n. Tiene n elementos, ¿no? Dn, como habíamos dicho en la reunión anterior, Dn tiene en general 2n elementos, ¿verdad? O sea, la cantidad de simetrías de un polígono regular de n lados es 2n, ¿no? Las rotaciones aquellas, ¿verdad? Y las reflexiones con respecto a algún eje. Y estos son infinitos, entonces normalmente para estos casos uno dice, bueno, el orden de los enteros es infinito, ¿no? Aquí no se hace mucho una división, por lo menos en la teoría básica de grupos y en general de estructura algebraica, no se hace mucho una división con respecto al concepto de infinito, ¿verdad? Ustedes probablemente en alguna otra clase les hayan mencionado que se pueden pensar en diferentes tipos de infinito, ¿verdad? El infinito de los enteros y el infinito de los reales, ¿verdad? Y que en general, pues, esos dos infinitos, esas dos cantidades se consideran distintas desde cierto punto de vista, ¿verdad? Pero acá, por lo menos, no nos vamos a interesar mucho en eso. Simplemente vamos a decir, estos dos grupos tienen infinitos elementos, ¿verdad? Que ya desde teoría de conjuntos, de cardinalidad y eso, ¿verdad? Este infinito sea diferente a este, pues aquí no nos va a interesar tanto eso, ¿verdad? No es que no es importante, sino que aquí por lo menos no es el punto de vista que nos interesa. Definen otro concepto acá. Con esto nos vamos a quedar por hoy. Fíjense, el orden de un elemento. ¿Qué es el orden de un elemento? Es el entero positivo, ¿verdad? Más pequeño, tal que el elemento elevado a ese entero me dé la identidad. Si no existe tal entero, puede no existir, entonces decimos que ese elemento tiene orden infinito. Y el orden de un elemento se denota también con barras, así como las de valor absoluto. Barras de un elemento significa el orden del elemento. Entonces veamos con algunos ejemplos. Digamos en el grupo este UN, ya que lo puse aquí, vemos este como ejemplo. Entonces digamos aquí en UN, ¿cuál será el orden de 1? Bueno, ¿cuántas veces tengo que operar 1? Recuerden que aquí en este grupo la operación es multiplicación módulo n, ¿verdad? Entonces en este caso, multiplicación módulo 8. Entonces, ¿cuántas veces o por qué, o sí, cuántas veces tengo que operar 1 de tal manera que 1, esa cantidad de veces me dé la identidad que es 1? ¿Cuál es el entero más pequeño? 1, ¿verdad? Si yo opero 1 pues una sola vez, pues eso ya me da 1. Entonces decimos que el orden de 1 es 1. Y de hecho, en general, en cualquier grupo, el orden de la identidad va a ser 1, ¿verdad? Porque pues la identidad, con una vez que la opere, ya es suficiente para que realmente sería como no operarla realmente, ¿verdad? Entonces el orden de la identidad sería siempre 1, ¿no? ¿Cuál sería el orden de 3? O sea, ¿cuántas veces tengo que operar 3, ¿verdad? ¿Qué entero tengo que poner aquí positivo para que me dé 1, ¿verdad?
Uno dice, ok, 3 por 3, como la operación es módulo 8, ¿verdad? 3 por 3, 9. 9 módulo 8, 1. Ok, entonces tengo que operarlo dos veces, ¿verdad? Entonces el orden de 3 es 2, puesto que 3 al cuadrado, ¿verdad? Es 9, que es igual a 1, ¿verdad? Módulo 8, ¿verdad? De hecho, déjenme escribirlo bien, ¿verdad? Es igual a 9, módulo 8, 8, que es igual a 1, ¿no? Ok, bueno, entonces el orden de 3 es 2, ¿verdad? Porque 2 es el entero más pequeño. Pueden haber más, ¿verdad? Noten que si nosotros hacemos 3 a la 4, esto también me va a dar 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo puedo escribir como 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Yo ya sé que 3 al cuadrado es 1, ¿verdad? 1 por 1 es 1. Entonces noten que otro entero que cumple con que operado esa cantidad de veces 3 me da 1 es 4. Pero en la definición de orden dice aquí smallest, dice aquí el más pequeño. Small es pequeño, ¿verdad? Smallest es el más pequeño. Entonces, de todos los posibles enteros que hay, yo me quedo con el más pequeño, que en este caso es 2, ¿verdad? 5, ¿cuál sería el orden de 5? Bueno, 5 por 5, 25. 25 módulo 8 es 1 también, entonces también tiene orden 2, ¿no? Y el de 7, el orden de 7, 7 por 7, 49. 49 módulo 8 también es 1, ¿verdad? Entonces el orden de 7 también es 2, ¿verdad? Entonces en este grupo solo tiene 4 elementos, entonces podemos decir cuáles son los órdenes de todos sus elementos. En general, pues eso no es tan fácil. Por ejemplo, en el caso de las matrices, o déjenme pensar un caso que sea un poco más interesante. Eh, en los reales distintos de cero con respecto a la multiplicación. Recuerden que quitábamos estos asteriscos, representaba distinto de cero, ¿verdad? Y lo quitamos porque el cero no tiene inverso multiplicativo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí el orden de 1, que es la identidad, es 1 nuevamente, ¿verdad? Dijimos que para cualquier grupo el orden de la identidad iba a ser 1, ¿verdad? Ahora, aquí van a haber elementos que tengan orden finito, van a haber elementos que tengan orden infinito. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuál sería el orden de menos 1? ¿Cuántas veces tengo que operar menos 1 para que me dé el resultado 1, que es la identidad? Menos 1 por menos 1, 1, ¿verdad? Entonces el orden de menos 1 es 2. Nuevamente hay varios enteros, ¿verdad? Que cumplen con eso. Menos 1 a la 100, 1 también, ¿verdad? Pero 2 es el más pequeño, ¿verdad? Así que el orden de menos 1 es 2. ¿Cuál sería el orden de cualquier otro real? Bueno, entonces me estoy preguntando cuál es el entero más pequeño, ¿verdad? N, de tal manera que R a la N me dé 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces tengo que operar, ¿verdad? Ese real R. ¿Cuántas veces me refiero a hacer R por R por R por R, ¿verdad? De tal manera que eso me dé 1. Eh, y la pregunta aquí no es cuál es R, ¿verdad? Sino cuál sería N, el entero más pequeño que cumple con eso. O sea, encontrar R aquí es tomar raíces, ¿verdad? Por lo menos en los reales, ¿verdad? Pero no, lo que busco aquí es cuál es el entero, ¿verdad? Más pequeño, ¿verdad? Tal que, por ejemplo, imagínense que este R fuera 2. ¿Cuántas veces tengo que operar 2? 2 por 2 por 2 por 2 para que me dé 1. No se puede, ¿verdad? No se puede que 2 por 2 por 2 por 2 por 2, cualquier cantidad de veces, nunca me va a dar 1. Entonces no existe un entero, ¿verdad? Que cumple con eso. Y eso realmente pasa para cualquier real distinto de 1, distinto de menos 1, ¿verdad? Un real operado cualquier cantidad de veces, nunca me va a dar 1, ¿verdad? Salvo que sea 1 o menos 1, ¿verdad? Entonces el orden de cualquier otro real, ¿verdad? Va a ser infinito. Decimos, no existe, ¿verdad? No existe ese entero, que lo dice aquí, ¿verdad? Si no existe tal entero, decimos que G tiene orden infinito, ¿verdad? Entonces, cualquier real, ¿verdad? Distinto de 1 o menos 1, ¿verdad? Tiene orden infinito en este grupo, ¿verdad? De los reales distintos de 0 con respecto a la multiplicación. Entonces, noten que es posible que hayan grupos
infinitos que tengan elementos distintos de la identidad con orden finito. Eso es posible. Lo que no es posible, ya más adelante vamos a ver por qué, en un grupo finito siempre el orden de sus elementos va a ser finito también. Siempre va a haber un entero que cumpla esta propiedad. ¿Estamos listos ahorita para ver por qué? No, ahí más adelante vamos a ver por qué eso ocurre. Entonces por ahora solo tenemos como que la definición, ¿verdad? Definición de orden de un grupo es la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿verdad? Como acá, el orden de este conjunto, el orden de este grupo es 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 4 elementos. El orden de un elemento es la cantidad de veces, ¿verdad? Mínima que ese elemento operado consigo mismo me da la identidad, ¿verdad? Como les digo, ahorita solo tomémoslo como información. En un grupo finito siempre se va a poder encontrar ese entero, ¿verdad? En un grupo infinito como este, no, ¿verdad? Sí, ahí sí, más bien es lo más probable, digamos, ¿verdad? Que no existan, ¿verdad? Esos enteros y de manera que de repente la mayoría de elementos tenga orden infinito, ¿verdad? Ok. Nos vamos a quedar por acá. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Cualquier otra cosa relacionada con la clase. Una consulta, licenciado. Dígame. En este caso, cuando dice, bueno, el 9 módulo 8 igual a 1, ahí sí me Vamos. perdí un poco, no sé si me ayuda. Sí, ahí la forma más fácil para la respuesta rápida es, módulo es un cálculo, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer directamente en la calculadora, 9 módulo 8, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? La definición es el residuo de hacer la división de 9 entre 8, ¿verdad? 9 entre 8, y uno hace el algoritmo de la división, 9 entre 8, ya sea que lo hagan así o al revés, ¿verdad? Uno decía, bueno, pongo 1 por 8, 8, y me sobra 1, ¿verdad? Entonces, el módulo 8 sería este de aquí, ¿verdad? Gracias. Esa, ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues pendientes entonces ahí al campus, ¿verdad? Hoy más tardecito les voy a poner ya la primera tarea y de paso ahí les voy a poner un aviso anunciando, pues, precisamente, valga la redundancia, la primera prueba, pues. Nos quedamos por aquí por hoy, entonces nos vemos en la próxima reunión. Saludos a todos. Gracias, buenas tardes. Bueno.